tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estaremos con Joaquín Barañao, creador del sitio datosfreak.cl y autor de dos libros, La Historia Universal Freak y La Historia Freak del Fútbol, quien nos va a contar algunos detalles sabrosos de esos que tanto saben con Carlos Reyes. Muchas gracias. Pero el sitio es .org. Así que no van a llegar jamás si le ponen .cl, ¿ya? Oye, Joaquín, estábamos viendo tu libro aquí recién con un dibujante, un gran ilustrador chileno, artista, Tite Calvo, y él me decía un dato en el que yo no había reparado, que la portada está hecha por un gran ilustrador que es Matías Sierfeld, ¿no? Sí. Que es el que hace esta portada con Hitler, ¿no es cierto?, Einstein, Napoleón Bonaparte y algunos otros personajes de la historia. Sí, un hombre de mucho talento, sí, ¿Sí? muy profesional. ¿Lo conocías tú antes de que fuera portadito del libro o no? No. Te lo presentaron ahí. Perfecto. Oye, Joaquín ha perpetrado, porque me gusta esa palabra, ha perpetrado este libro maravilloso, volumen 1. El 2 está a punto de salir pronto, ¿no? El 2 salió digital, este libro se publicó en diciembre del 2014 completo, desde el Big Bang hasta el presente con un prólogo al futuro. Y en versión impresa era un poquito gordo, así que lo separamos en dos volúmenes y por lo tanto está escrito desde el año 2014. Pero ¿cuándo se edita en papel el 2? Última semana de noviembre se supone que llega a librerías. O sea que estamos aquí a semanas de haber visto ese segundo volumen. Volumen 1 dice, desde el Big Bang hasta la guillotina, un relato histórico a través de 762 curiosidades. Por ahí dice que este es un libro que fue escrito con una mochila y viajando. ¿Es cierto aquello? ¿Por qué? Cuéntanos. Yo trabajaba en una pega que sabía que tenía un deadline. Yo terminaba mi pega en un momento del 2014 y dije, bueno, tengo algunos ahorros, entonces me voy de viaje de nuevo, porque ya había hecho dos viajes largos en mi vida. ¿Un patiperro? Sí, soy bien patiperro. Entonces había hecho un viaje una vez de 5 meses y una vez había hecho un viaje de 16 meses. Mira, hubo gente acá que cuando dijiste la cantidad de meses puso una cara de sorpresa, ¿no? ¿Qué trabajo tiene él? Dices tú, yo quiero tener el mismo. Claro, es que el tráfico en general es muy buen negocio. No. Sí. La venta de droga funciona bien. No, yo soy ingeniero civil, no tengo hijos, soy más bien ordenado con las lucas, entonces me voy a dar ese... igual yo viajo como una... Cuando viajo, mi operativo es rata rastrera, o sea, Sí. me quedo en los sillones que hay que quedarse, hago todo el video que hay que hacer, o sea, viajo súper barato. Y tuve esos dos viajes, en los cuales yo me di cuenta que el ser solamente un observador pasivo me duraba 6 horas al día. O sea, yo salía a las 10 del hostal, recorría y a las 3 de la tarde yo ya tenía ganas había sacado ya un montón de fotos, había visto un montón de cosas, pero quería hacer algo. Sentía que me faltaba un rol activo dentro de mi rutina. Entonces, y era un momento de gran felicidad. Yo me daba cuenta cuando llegaba al cibercafé y me ponía a trabajar en Datos Freak, por ejemplo, tengo dos sitios más web. Entonces, en este tercer viaje yo dije, vamos a tener una esfera pasiva como de costumbre, una esfera de admiración de la creación, de las obras humanas, y una segunda pata que va a ser de creación, y fue este libro. A ver, pero, ¿qué lleva a alguien como tú a empezar en este sitio web, ¿no es cierto?, datosfreak.org, para empezar a escribir esas cosas? ¿Y por qué ese Datos Freak? ¿Qué te lleva hacia la historia? Porque tú dices que eres ingeniero civil, no historiador. ¿Qué te llama la atención de ahí? ¿Y por qué además de la historia, particularmente estos otros datos? ¿Leíste algo de pequeño, de adolescente que te impactó? ¿Coleccionas libros de ese tipo? ¿De dónde viene esta afición? Sí, yo desde que soy quien soy, que tengo una memoria selectiva para los datos freak. O sea, tengo tanto un radar para detectarlos como memoria para copiarlos en la memoria. Y ambas cosas se conjugaron y el año 2003, yo estaba en la mitad de la universidad, y dije, voy a aprender a hacer páginas web porque es una disciplina importante para el siglo XXI. Bueno, la verdad que hoy día esa disciplina, creo yo que la manera como yo la aprendí no tiene ningún sentido. Yo hacía páginas web con blog de notas y necesitaba algún pretexto para desplegar algún tipo de contenido que mostrar en esto que era un medio para otro objetivo. Y ese contenido fueron los datos freak que yo en parte tenía en mi memoria, en parte había anotado por ahí. Entonces se formalizó eso a partir del año 2003, hace 13 años. Y como te digo, el 2014, cuando yo sabía que mi pega se me acababa, dije, bueno, vamos entonces ahora a hacer este tercer viaje largo, pero ahora con algo de creación propia, que no sea solamente mirar catedrales y sacar fotos,
Y eso, yo dije, lo que pensé fue que la historia universal era un excelente sustrato para conectar estos datos, para ponerlos en contexto y para hilarlos uno Aunque no fuese un libro de un dato curioso tras otro dato. Claro. Pero cuando uno lee el libro es cierto, uno efectivamente hace un paseo por la historia universal. No es una venta de pomada esto, es cierto. Uno ve y uno entiende de historia también y de pronto él desliza un dato freak, incluso a veces conectándolo con alguna actualidad y volviendo después al pasado. Eso pasa constantemente en el libro. Sí, era el objetivo, era hilar, era conectar una cosa con otra en un relato que fuese coherente y que se pudiese leer de un tirón, porque la verdad que si uno quiere un esquema, un listado de datos, para eso está la web. De hecho, es más, yo te podría decir que en rigor soy autor de 13 libros, porque además del fútbol y la música, tiene 9 libros que son simplemente, no, 12 en total, 9 libros que son, esto que te digo, un esquema de datos, pero yo ni los cuento, porque la verdad que es lo mismo que está en la página web, pero transformado en formato 400 curiosidades para leer en el baño. O sea, ahí no hay un esfuerzo literario, sino que en estos 3 acá sí te esforzaste por hacer una historia de verdad universal, aderezada, digamos, cada ciertos momentos con estos datos. Así es. ¿Cómo recibe el público un libro como este? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa entelequia que uno llama el lector, que está ahí, detrás de esta pantalla, o aquí mismo, en el Queleo Forestal? Bueno, como les contaba, esto partió el 2014 en Amazon, y en formato digital, y eso es una experiencia bastante rica, porque hay comentarios que quedan ahí, que uno los puede leer, y que permanecen. No es esta cosa tan anecdótica de que una cosa al paso, sino que está todo escrito, y hoy día hay 53 evaluaciones en el libro. Y eso ha funcionado, la verdad que ha funcionado bastante bien. El problema es que los amigos te dicen, no, te lo pasé la raja, pero uno no sabe porque son amigos tuyos. Son amigos, muy cercanos. Sí. Claro, es como típico cuando las mujeres van a un matrimonio y le dicen, ay, es que 3 amigas me dijeron que estaba tan linda. Sí, pero las que encontraban que estaba horrible se quedaron calladas, no te dijeron nada. Entonces... siempre la novia es bonita. Claro, o la guagua, o tu guagua es muy bonita también. No hay novia fea ni guagua fea, claro. No hay guagua fea, dice por allá Carlos Páez. Entonces que mi mamá me diga que le encantó, o que, bueno, no, mi mamá es bien crítica, pero que mis amigos, eso al final vale callar, pero lo que importa son opiniones objetivas de terceros. Y para eso Amazon, como te digo, ha sido una buena experiencia. Y luego también lo que ha ocurrido en algunos medios. O sea, en general, yo creo que independiente de si yo escribo bien o escribo mal, o si yo hago un producto, creo que el material que yo seleccioné es material que al Homo sapiens le gusta. O sea, olvídate de si... Al Homo sapiens. Al Homo sapiens sapiens. O sea, olvídate de si yo sé escribir. Aquí hay una compilación que no es mérito mío. Bueno, el único mérito es haber estado durante 13 años... Haber seleccionado eso. Haber seleccionado, sí. Soy una especie de curador. Sí. Pero soy más bien un curador de información, no soy un generador de información. O sea, esto no es un libro de ficción, entonces... por lo tanto, no me estoy en esto... o sea, creo que no estoy incurriendo en falsa modestia al decir que a la gente le gusta, porque no es mérito mío, es mérito de lo curiosa que es la historia humana, finalmente. Eso. Voy a ir leyendo algunos fragmentos sabrosos, ¿no? Dice así: hubo que esperar hasta 1927 para que Georges Lemaitre, un físico belga y sacerdote católico, tuviese la osadía de proponer que aquello se debía a que el mismísimo universo se estaba expandiendo. La historia del descubrimiento del Big Bang nacía de las imágenes de probablemente el último astrónomo altamente exitoso que basó su carrera en una educación de octavo de primaria y del intelecto de un ilustre representante de la Iglesia Católica, ¿no? Qué bonito saber que este maravilloso descubrimiento, esta investigación científica, fue posible gracias a un tipo que solo había estudiado octavo, ¿no es cierto?, de primaria. Era arriero, el tipo llevaba mulas por las montañas, por la Sierra Nevada de California. Y bueno, y ahí se enamora con la hija del ingeniero jefe del observatorio. Y después cuando se casan y todo, y cacha que la verdad que su pega carrera tenía más bien poco estatus para ser el yerno del astrónomo, entonces, del ingeniero, perdón, entonces dice, oiga jefe, ¿sabe qué? ¿Por qué no? Si alguna peguita. Y entra como conserje del observatorio, y el tipo era capaz, entonces va ascendiendo y termina él obteniendo las imágenes espectrales con las cuales Edwin Hubble propone por primera vez la teoría del Big Bang. Qué bonito cómo se va concatenando estas cosas, ¿no? Ahora, este viaje que tú haces, porque muchos de estos datos los puedes obtener leyendo libros, pero el viaje, ¿qué te dio? Esos viajes, estar ahí in situ en algunos lugares. ¿Qué datos te ofreció que no podías encontrar desde tu casa? Bueno, cuando uno viaja se da cuenta que es una confirmación de que al ser humano le gusta este tipo de información. Por ejemplo, cuando uno va a la Torre de Londres, te dicen un montón de cosas. El tour es súper bueno. Te dicen que bueno, que esto es de tal siglo, que es tal estilo arquitectónico, pero ¿con qué se queda en general la gente?
se queda con que la Torre de Londres alguna vez fue un zoológico, que el rey de Noruega le regaló un oso polar que para que se refrescara lo tiraban al río Támesis atado a una cadena, y se queda con la exhibición de armaduras, que es una de las exhibiciones, es una de las piezas de museo más antiguas del mundo. De la exhibición más antigua del mundo son la exposición de armaduras de la Torre de Londres, donde uno va caminando y te muestran la torre, dice, esta es la armadura de Enrique VIII cuando tenía 18 años, esbelta, perfecto. Y después, esta es la armadura de Enrique VIII en su vejez, y un gordo ceboso horrendo. Entonces, en eso uno se da cuenta que había un interés, o sea, que los guías, que la gente que te selecciona la información, fuiste tomando el pulso de eso. Como que la gente retiene y finalmente se acuerda de ese tipo de cosas. Eso me recuerda un poco a estos tours que se hacen acá, hay muchos en Santiago, que te dicen, mira, en este edificio vio tal, aquí ocurrió tal accidente o tal asesinato, Claro. que son muy entretenidos, ¿no? Claro, y al final uno se acuerda de eso. Yo no me acuerdo nada del año ni del estilo arquitectónico, pero no me voy a olvidar de la cadena con la que tiraban al oso polar al Támesis para que se refrescara. Entonces, esa selección finalmente te va ayudando, y los viajes entonces no están en terreno. Y ahí de paso nos cagaste a todos, que nunca nos vamos a olvidar de eso, ¿no? Del oso, del Támesis, de la torre. Dice así, porque el libro efectivamente comienza en el Big Bang, ¿no? Hay una, ¿no? Dice, ya, voy a leerlo así como, ya hace unos 4.500, 4.580, 4.500 MA, esos miles de años. Millones de años. Millones de años. La Tierra había adquirido su composición y forma básicas. Es como los españoles son lateros de los documentales, ¿no? Pero era en chileno que es más entretenido. Forma que tautológicamente se conoce como geoide. Nada más que un recurso académico para expresar que el planeta Tierra tiene forma de planeta Tierra. La única alternativa verbal disponible cuando se comprobó que ni una esfera ni un elipsoide se ajusta del todo a la masa rocosa donde posamos los pies. Y es esta geoidez, ¿no? Esos datos, esa cosa freak, fíjate, él selecciona sus datos freaks y yo de todos, uno selecciona los que le llaman más la atención a uno, ¿no? Yo me aventuraría a decir que hay datos freaks para todos acá. Este libro tiene, ¿cuánto? ¿7.000 dice acá? No, 760. 762. Y todos los libros en total tienen, aquí aparece una cifra. 1300. 1.300 datos freaks. Veamos otro. Y vamos avanzando en la historia. Eso es lo bueno del libro, que va desde en este caso, desde el Big Bang hasta la guillotina. Y un dato freak que yo le contaba ahí a la María José Viragallo también, hace un rato, era que me enteré de que la última ejecución por guillotinamiento fue poco antes del estreno de la Guerra de las Galaxias. Después, Poco claro. después. O sea, ¿en qué año eso? 1978. 78. Mira, existía la guillotina hasta esa época. Todavía. Cosa que uno no sabe. ¿Ven qué freak? ¿Se dan cuenta? Mira Gonzalo Martínez, está impresionado. Todo esto es freak. Sirve para hacer libros, ¿eh? Dice, el problema más difícil para la ciencia es el origen del lenguaje. Este es muy bueno. Dice así. Como sea, la capacidad de entablar una conversación parece ser una capacidad arraigada en lo más primordial de la cognición humana. La complejidad de los idiomas ha resultado en muchos casos ser sorprendentemente ajena al grado de desarrollo tecnológico de sus exponentes. A Darwin le impresionó lo primitivos que eran los aborígenes de Tierra del Fuego, notando que no podría haber creído cuán grande era la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado. Es mayor que entre un animal salvaje y uno doméstico. También notó que sus saludos eran menos interesantes que el de un caballo. Así y todo, se las arreglaron para nutrir su idioma con palabras como mamilapinatapai, que significa nada menos que mirarse el uno al otro, esperando que uno de los dos ofrezca hacer algo que ambos desean que se haga, pero que ninguno de los dos quiere comenzar. Bellísimo. Es súper curioso porque Bellísimo. cuando Darwin en el Bill llega a Tierra del Fuego, se encuentra con una de las etnias más primitivas de todo el planeta Tierra. Había quizás la más. La verdad que profundamente, lo más cerca que había a las cavernas. Y aún así, bueno, sí tenían lenguaje. Y por supuesto no escritura, pero sí un idioma. Y tenían esa que es considerada la palabra más sintética que se conoce de todos los idiomas encontrados. Sí. Y una palabra bellísima lo que dice, ¿no? Sí. Que es algo muy chileno. Como tú le quieres decir algo a la niña o a la niña al tipo, que los dos saben que hay que decir, pero que ninguno se atreve a hacerlo. Eso les ha pasado a todos en este planeta y en este país, ¿no? Por ejemplo, ese dato freak, digamos, yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez con el récord Guinness del año 93, en realidad publicado el 92, o sea, cuando yo tenía 10 años. Y me acuerdo, récord, la palabra más sintética. Y después cuando el 2003 hago la página web, me acordé de esa cuestión.
y lo fui a buscar y ahí lo usé de referencia y todo. Así que es de los datos freak más antiguos de mi cabeza. ¿Y recuerdas exactamente, yo sé que puede que no lo recuerdes, pero qué etnia exactamente era? Si eran los Onas, eran los Yagan, ¿quién? ¿Los Yamanes? ¿Dices tú? Por acá dice, ¿Yamanas? Mira, ¿No recuerdas? No sé cuál, o sea, yo sé que en Tierra del Fuego habían Yaganes y habían Onas. No sé cuál Uno de ellos. Tú dices acá, alguien por interno me dicen que son los qué? Llámanos. Gracias, señor director, los llaman. Por interno no avisaron. Yo quería saber ese dato, muchas gracias. ¿Viste? La gente sabe. ¿Cómo sabes tú ese dato freak? Porque soy del sur. Ah, más freak todavía. Hay gente en el sur de Chile y viven. Eso es aún más interesante. Oye, esto nos lleva a otro gran tema, tu memoria. ¿Tienes una muy buena memoria reteniendo esta información? A ver, yo creo que la memoria, más que una unidad, es una serie de varias secciones diferentes. Entonces, cuando me dicen tenéis buena memoria, la verdad es que depende de qué sección estemos hablando. Por ejemplo, soy un muy mal fisonomista. Yo recién descubrí, anteayer, que la actriz que hace de... sí, lo vi en tu Twitter. Sí, la actriz que hace de Jenny en Forrest Gump es Claire Underwood. Claro. Yo no lo podía creer, y pésimo fisonomista. Claro, yo al contrario de ti soy súper buen fisonomista, pero se me olvidan a veces los nombres de la gente. Bueno, entonces tengo muy mala memoria. A veces estoy con gente de la salud y estoy seguro que se llama, pero no me acuerdo. Le conozco, pero no sé de dónde. Le conozco. Más, no obstante, sí tengo buena memoria para las cosas, para este tipo de cuestiones. Para cosas freak. Sí, tengo buena memoria para los otros freak. Entonces al final yo te diría que no es que tenga ni buena ni mala, es que depende en la sección específica del tipo de memoria que estemos hablando. Ya, perfecto. Otro más. Dice así. A ver. Los atenienses lograron repeler las 3 invasiones espartanas destinadas a reinstalar a Iságoras y se dio inicio al periodo dorado de la Grecia clásica. Ahora tampoco eran de andar poniendo la carreta delante de los bueyes. Ni esclavos, ni ex-esclavos, ni extranjeros, ni menores podían votar. Ni las mujeres, por supuesto, que tuvieron que armarse de 2460 años de paciencia, pues las griegas solo obtuvieron ese derecho en 1952. Cuando yo veo esos datos, digo, alguien tiene que sacar esas cuentas. Cuando dicen, por ejemplo, si no sé, de la Tierra a la Luna son no sé cuántas vueltas de no sé qué cosa para hacer esto otro, yo encuentro genial que alguien se dé ese trabajo de comparar cifras y hacer esas cuentas. Sí, de hecho en la página web hay un tag. O sea, tags son cuando se agrupan datos que están en distintas categorías pero que tienen un elemento en común. Hay un tag que se llama comparaciones boludas. Ah, mira. Sí. Danos un ejemplo de comparación boluda. Una comparación boluda sería, por ejemplo, si tú pidieras un crédito en el siglo VI de 1 gramo de oro, hoy día deberías una masa de oro más grande que el Sol. Claro. Pero ¿quién hace esos cálculos? Es una cosa boluda, como dices tú. Increíble. Yo me fascino con esos datos. Me gustaría que hicieran más de esas cosas. Me gusta. Por eso me gustó mucho el libro a mí. Yo soy tu público objetivo. Soy un boludo probablemente. No. Soy alguien que le gusta la historia también. Dice, en 2008 las autoridades chinas, en otro intento más por apagar su influjo en Tíbet, prohibieron la reencarnación sin la autorización previa del gobierno. Ante lo que el Dalai Lama, a quien se considera la 14ª reencarnación de cierto iluminado especializado en la compasión, propuso votarla democráticamente. Entonces, datos freaks que además son graciosos, no solo freaks, ¿no? ¿Cómo hay algún dato que estabas buscando y te costó muchísimo encontrar? Ese como, ¿sabes qué? Me costó muchísimo, lo logré, hasta que encontrar la fuente fidedigna, ¿no? Porque es otra cosa que te gusta a ti, que sea real. Sí. Muchos, la verdad que hubo... O sea, y sobre todo los datos chilenos. Este libro tiene pocos datos chilenos, pero en general el mundo, llamémoslo el mundo anglosajón, el mundo del inglés, está mucho mejor documentado que el general. Son culturas más, yo diría, más severas, más rigurosas con la evidencia. Entonces, en general, cuando hay datos freak de Chile, me cuesta mucho. O sea, esto refiriéndome a la página web, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí una vez un profesor de mi colegio de historia me dijo, yo tenía 16 años, que los mapuches, la primera vez que habían visto, o algún grupo de mapuches, la primera vez que había visto una persona de raza negra, habían dicho, esta persona está sucia, hay que lavarlo, y le pasaron corotas de choclo. Sí. Hasta que murió. Hasta que lo desollaron supuestamente. Claro, desollaron. Y no he sido capaz de encontrar nadie que cuente. O sea que lo pones como un mito, no lo pones como un dato, aparece en el libro. Yo creo que no como un mito, sino que como algo que se dice. Una habladuría. Un rumor. Un claro. rumor, sí. ¿Y cuándo pasa que
que hay datos que nunca, como ese que no pudiste probar, pero en otros casos tú pones fehacientemente, incluso arrojas algunas anécdotas que se dan por como reales y tú dices que no lo fueron. Sí, hay bueno, varias. hay muchas, sí, o sea, a ver, lo que pasa es que cuando a la gente le dicen un dato freak, es mucho mejor creerlo que no creerlo. Entonces, por eso que tanta gente cree, y aquí yo soy experto en romper ilusiones, y si quieren destruyamos algunas pueden ilusiones. taparse los oídos un rato, y porque es mejor creer que no creer, pero esta idea, por ejemplo, de que OK viene de zero killed, de ningún muerto, bueno, lamentablemente es falsa. Por supuesto que no se puede ver la muralla china desde la luna, Sí. y tampoco es cierto que gringo viene de green ghost, de ahí vienen los verdes. La verdad que es mucho Destruiste más- muchas Sí, ilusiones, mira. sí. Se ve acá el Algunas puede público. caer unas caras tristes, yo Sí. sé. ¿Y de dónde vienen, por ejemplo? ¿Descubriste dónde sí venían algunas de esas cosas? ¿O no se puede descubrir? Gringo se sabe perfectamente. A ver. Es una palabra ibérica, o sea, de España, y derivada del griego, que significa extranjero. OK es la etimología de OK es probablemente la etimología más discutida de esa área del conocimiento. Yo creo que no hay ninguna otra palabra que haya sido más estudiada en su origen que OK, y no está todavía claro. Sí se conoce la primera aparición de OK, que es en un diario de Boston de 1817 por ahí, y que es varias décadas anterior a la Guerra de Secesión, que es la que origina esta idea de cero muertos, de zero Sí. kill. Así que se sabe fehacientemente que es anterior y que no puede ser ese el origen, pero no se conoce. Y hay un montón de teorías, y la etimología es medio jodida porque se elaboran teorías y nunca se pueden probar, y hasta ahí llegamos. Entonces hay veces que sí, pero esta yo creo que sí, nunca se va a saber. Y Lo de la muralla china. La muralla china, Que la eso- típica que te dicen que se ve desde el espacio. no, eso es ciencia súper trivial. O sea, eso... si tú haces un análisis de la resolución del ojo, te das cuenta que no, simplemente que da lo mismo el largo que tengas, y lo único que importa es el área. Y el ojo simplemente no es capaz ni de cerca de distinguir una línea así de esbelta, así de delgada. Tiene que tener es un tema de relación ancho-largo, no tiene tan largo. Aquí hay varios escritores ya que están corrigiendo su novela en esa parte. Borremos esa parte. Otro dato freak. A ver, tengo acá. Dice, bueno, evidentemente todo lo que voy a leer viene de otro, entonces no van a entender de qué está hablando, pero el hecho sí, dice así. Hasta que su ejército se agotó de andar batallando contra elefantes y samotinos. Llevaban ya 8 años y medio doblegando bárbaros desde su partida de Macedonia. Aunque hay que aclarar, bárbaro originalmente significaba solo extranjero, derivado del sonido bar bar bar, de quien habla una lengua extraña, análogo a nuestro bla bla bla. Bonito también, ¿no? ¿De dónde viene bárbaro? ¿No es cierto? Estas tribus bárbaras del pasado. Era medio onomatopéyico, Exacto. la gente hablaba, es como, exactamente, como los bla bla bla, digamos. Bla bla bla. Oye, ¿por qué después de este libro, por qué te metiste con el fútbol? ¿Eres fan del fútbol? Bueno, después de esto vino Historia Freak de la música. De la música. Claro. Y ese no está en papel, está por Solo ahora en internet. solo digital. Sí. Pero ya también como con contexto o solo datos. No, es como este. Ah, Como mira. este. Por eso te decía, hay 3 libros que escriben prosa y 9 que son para leer en el baño. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esto también se puede leer en Bueno, el baño. pero yo con la pero- tablet uno puede ir al baño igual. Sí. Se puede leer. Sí, no, sí. Excepto que la tablet se te acaba la batería, pero con el libro, los libros son mejores Y porque con se la acaba tablet no te puedes ninguna limpiar. batería. Claro, Si no te gusta el libro, dice. claro. Mira, yo... Hemos estado rompiendo muchos mitos esta tarde. Sí. A ver, esto pensaba yo que fuera solamente una experiencia de una vez, como te digo, en este viaje. Y estaba yo por ahí caminando, escuchando a David Bowie, Buenísimo. una tarde de julio del 2014, y dije, tuve mi epifanía. Dije, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a volver a buscar pega de ingeniero? Voy a esperar a que se me acaben los ahorros, y mientras tanto me voy a dar el gusto de escribir. Probablemente no pueda vivir de esto. Y por lo tanto voy a seguir. Entonces el tema era ¿cuál? Y opté por elegir las mayores pasiones humanas. Por varias razones. Una, porque se ha escrito mucho de esas pasiones, y por lo tanto es más posible, está más a la mano extraer estas anécdotas. Y por otro lado, porque creo que es algo que se puede leer más y que más gente puede estar más interesada. La verdad que
vivir de escritor es extremadamente difícil y no hay que hacer la vida tampoco tan difícil. O sea, a la hora que escribo la historia freak de la topografía, la verdad que ahí sí que estaría... Pero en cambio que la música y el fútbol son temas que yo creo que la gente Son puede temas más interesar. transversales también, que le Así gustan a es. mucha gente. Sí, a mí sí me gusta el fútbol. Sí, ¿eh? Me gusta lo que yo llamo los momentos estelares del fútbol mundial. O sea, me fascinan los mundiales, la Copa América, las clasificatorias. Reconozco que no soy un gran seguidor de Huachipato Audax. Eso. Oye, bueno, yo solo pude leer Historia Universal Freak, no leí el otro libro de fútbol, pero danos alguna anécdota sabrosa ahí, de fútbol. Bueno, hay un montón de cosas. Hay un dato que yo no sé cómo en Chile no es más conocido. A ver. Pero, ¿alguien acá sabe qué marca era la bengala que a partir de la cual el Cóndor Roja arma todo su escándalo? Esa bengala era marca Cóndor. La persona que la lanza después tuvo una fama efímera y apareció en revista Playboy y se ganó $40.000 simplemente por haber sido la persona que casualmente terminó siendo el gatillante de todo esto. Mira. Esta es la coincidencia, la bengala de la marca Cóndor. Mira, qué increíble, un condorito, un condorazo, perpetrado por una bengala cóndor. Por la foqueteira de Maracaná, como la apodaron después. Mira qué bueno. Ya, ¿y otro dato freak para pasar al Bueno, futbolero? había unos tipos que estaban secuestrados en Nigeria. ¿Ya? Y entonces le pasaba lo que tal vez ustedes han viajado a países donde Chile es muy desconocido, en Asia, en África, y te preguntan, ¿tú de dónde eres? Entonces uno dice, de Chile. No tengo raja idea que es Chile. Sudamérica. Ah, Sudamérica. América. Obama. No, entonces empecemos de nuevo. Sudamérica es otra cosa. Entonces a la gente le pasa mucho eso y a estos argentinos les estaba ocurriendo eso y no podían explicar, y esto ya era una situación mucho más grave porque estaban secuestrados, que Argentina no era un estado de América, sino que era de Sudamérica. Entonces no podían hacer esa distinción con tipos que no hablaban una palabra en inglés, hasta que finalmente les cayó la oreja. Dijeron, Messi. Nosotros, Messi. Y ahí los tipos entendieron, estos no son gringos, y ahí los soltaron. O por empezar, son parientes de Messi, así que hay mucho dinero. Puede haber sido contraproducente, nunca se sabe. Ya bueno, sigamos, otro dato freak. Estos me gustan a mí porque son bien así truculentos. Claudio fue sucedido por Nerón, un hombre excéntrico que se acostaba con su madre y luego la mandó a matar. Varias veces, de hecho, antes de lograrlo. Sus esposas tampoco se salvaron de sus inclinaciones asesinas. Se volvió a casar con un joven a quien había hecho castrar, vistiéndolo para la boda con los atuendos propios de una emperatriz y asignado una dote. Vivió como su esposa y lo hacía llamar dama. De acuerdo a Tácito, culpó a los cristianos del gran incendio de Roma del 64 y dio inicio a la era de las persecuciones. Se ensañó con ellos de tal modo que, de acuerdo a Tácito, los hacía quemar para que sus cuerpos en llamas sirvieran de iluminación nocturna en los jardines de la Domus Aurea. En medio de luchas intestinas por el poder, el Senado lo nombró enemigo público y Nerón se suicidó declarando: ¿qué artista muere conmigo? Un gran artista, Nerón, nuestro amigo Nerón. ¿Sí? Sin embargo, falso que durante el gran incendio de Roma él toca la lira. Que se ve en las películas, ¿no? Falso, sí. De hecho, él estaba fuera de la ciudad y volvió lo más rápido que pudo. Lo que sí, un dato friki que yo averigué después de Nerón, es que en el Renacimiento se descubrió una nueva cámara de la Domus Aurea y que había estado por 1500 años, o no sé, más de 1000 años sin ser vista, y entraron y habían dibujos súper chillones. Ya. Entonces esos dibujos eran los dibujos de la gruta de Nerón, estaban en la gruta, y de ahí viene la palabra grotesco. Mira. Algo grotesco proviene de la gruta de Nerón. Mira qué bueno. Sí, está lleno de descubrimientos de palabras acá fascinantes, Sí, que uno usa habitualmente, que desconoce el origen o que tiene en el arraigo del acervo cultural popular un origen diferente, Claro. que es bastante sorprendente. Otro más, esto tiene que ver con América. Aquí vamos avanzando en la historia, me salté como todo el medioevo casi. ¿Ah? Periodo pequeño, sí. Sí, un periodo. Dice, en 1519 Hernán Cortés desembarcó en el actual México con 95 jinetes, unos 1200 hombres de infantería y 6 cañones. Acto seguido se deshizo de los barcos para que ningún arrepentido tuviese la opción de elevar anclas. La odiosidad que los aztecas habían ganado entre las tribus vecinas, hay que decirlo, ayudó a los conquistadores. Los tlaxcaltecas se convirtieron en sus principales aliados. Y es que cuando tu vecino sufre raptos de prepotencia y se dedica a sacrificar a tus familiares como ofrenda a los dioses,
cualquier cara pálida con pinta de centauro que prometa derrotarlos es una oportunidad que merece ser apoyada. Víctor Hanson cree verosímil la cifra de 80.400 personas sacrificadas en 4 días en 1487 para la reconsagración de la Gran Pirámide de Tenochtitlán. Ello indicaría una muerte cada 4,3 segundos sin siquiera detenerse en la noche, una tasa muy superior a la del más sanguinario campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos esas comparaciones extrañas que hacen los investigadores, ¿no? Tienen que saber las cifras de todo para decirte eso, ¿no? Claro. Ahora, esa es una cifra que muchos historiadores no se la creen. Ya. Yo dije que Víctor Hanson es uno. Por eso te puse, él dice, él cree, tú Claro. lo afirmas como, él cree que esto pudo ser. Sí. Quizá haya un grado importante de exageración, pero de que eran sanguinarios totalmente, y eso ayudó mucho a los españoles. Pero a ti, la historia siempre te gustó, ¿no es cierto? Y hubo alguna vez, te lo pregunté al principio, pero si de pequeño leíste algún dato, no sé, pero alguna revista que te haya, oh, no puedo creer esto, que te haya impulsado a interesarte más en esto, ¿o no? Yo creo que un dato, bueno, lo que te digo que yo tengo este radar de captación Sí. afinado desde muy chico. Yo creo que uno, aún, el más antiguo que yo recuerdo, más antiguo que el que te decía de esta palabra, la palabra más sintética, es este guardabosques de Virginia, de Estados Unidos, Roy Sullivan, a quien le llegaron 7 rayos. Ah, sí, está aquí. Y, Sí. y ese es algo que es muy, yo lo recuerdo así como de segundo básico, de periodo de lectura en el colegio, haber ido a la zona de niños y haber leído un libro, qué sé yo, de datos curiosos, cosas así. Y el tipo no muere con ninguno de los 7 rayos, está documentado qué le pasa cada vez. Aquí se le quemaron las uñas, aquí el estómago, aquí no sé qué, sobrevive y finalmente se suicida. Sí, sí, sí. Para evitar que le caiga el 8º rayo, probablemente. Claro, o quizás aburrido con su destino. Bueno, así que es lo más antiguo que yo recuerdo. No sé si te respondo a la pregunta. Para responder la pregunta. Dice acá, voy a leer algunos de la contraportada, porque tengo algunos más seleccionados, pero hay uno muy bueno acá, que dice que la palabra con que agradecen los japoneses arigato viene del portugués obrigado, lengua de los navegantes que arribaron a esas tierras en el siglo XVI. Eso sí que es freak. ¿Ah? No tenía